Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Buenas ¿Cómo tardes. está? Buenas tardes. Bien, Mi nombre es Gunder Buenas Aguirre, voy tardes. a ser su docente de la asignatura de Generalidades en Salud. Vamos a tocar el día de hoy algo acerca de la historia de la medicina. Vamos a comenzar ya en un momento, por favor. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, licenciado. sí, Sí, sí. sí, se ve nomás. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema. La semana pasada se ha suspendido la programación para comenzar con este día, ¿no? Entonces, darles la bienvenida, desearles el mejor de los éxitos. Espero que podamos ser colegas de aquí un tiempo más y pues vamos a comenzar viendo algo acerca de la historia de la medicina. Bueno, tenemos que comenzar sabiendo el concepto de la medicina, ¿ya? El concepto que evolucionó a lo largo de la historia. Este va a provenir del latín mederi, que significa curar o cuidar. Se define como la ciencia y arte de prevenir y curar enfermedades humanas, como podemos ver ahí en las imágenes. Dentro de esto también tenemos que tomar en cuenta la función del médico, que dice que el médico es cuidador y curador. La función del médico va más allá de atender a los enfermos, ya que incluye una importante labor social como servidor de la comunidad. Requiere de condiciones éticas e intelectuales adecuadas. Ahí podemos ver en la imagen, en una guerra, en un campo de batalla, la imagen de un médico, ¿no? Los paramédicos ya desde la antigüedad tenían sus funciones y roles en actividades de guerra. Dentro de esto tenemos que tomar en cuenta la salud y la enfermedad. Para entender la medicina es crucial conocer el proceso de salud-enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. La salud debe estudiarse de manera integral, considerando el ambiente del individuo. Ahí podemos ver en la imagen. En el centro se encuentra la salud y el bienestar, y alrededor está lo físico, mental y social, además del entorno. La enfermedad. La enfermedad se define como una alteración de la salud. La enfermedad ha acompañado al ser humano en todas las culturas, hace miles de años. Hay evidencia de enfermedades antiguas, como la tuberculosis, que se ha encontrado en esqueletos y momias egipcias, por ejemplo. Dentro de la evolución de la medicina como un fenómeno sociocultural, tenemos que tomar en cuenta el avance científico, ya que actividades como la agricultura, la migración, propiciaron la expansión y aparición de nuevas enfermedades en diferentes lugares del mundo. Esto impulsó la necesidad de avanzar en métodos de curación y prevención. Estos métodos son la base fundamental de la medicina como ciencia hoy en día. En la imagen podemos ver, ¿no? La imagen de la agricultura en el Neolítico, por ejemplo. Y como otro ejemplo que lo hemos vivido todos, está recientemente la pandemia que hemos pasado, ¿no? Sabemos que el virus se ha originado o se ha transportado desde el otro continente hacia nuestro continente y nuestras tierras por diferentes factores. Entonces ya somos también nosotros parte de la historia de la medicina. Dentro de esto tenemos que tomar en cuenta la medicina como un concepto sociocultural.
El concepto de medicina se ha adaptado a los perfiles epidemiológicos de cada región, de cada región y clase social. La salud y la enfermedad no se explican solo biológicamente, sino también en un contexto social. Esto, por ejemplo, enfocado a que el perfil epidemiológico de una enfermedad o el perfil epidemiológico de Santa Cruz no va a ser el mismo al perfil epidemiológico de La Paz, ¿ya? Por los diferentes factores, el ambiente, el piso geológico y otros factores más. Dentro de la evolución de la medicina como fenómeno sociocultural, tenemos que tener en cuenta la explicación de la medicina en la antigüedad. En la antigua Mesopotamia se creía que los demonios causaban las enfermedades, por ejemplo. La salud y la enfermedad tenían aspectos mágicos religiosos. En esta época es donde aparece la figura del chamán. Ellos eran considerados los primeros médicos de la humanidad. Sin ir lejos, ¿no? Hoy en día aún existen en nuestro país, en algunas culturas, los médicos curanderos, los médicos naturistas y también son parte de la historia de la medicina. También tenemos que hacer referencia de dioses a humanos. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Esculapio o Asclepio era el dios de la medicina. En la antigua Grecia, Esculapio o Asclepio era el dios de la medicina. Se representaba con el bastón y la serpiente como un símbolo característico de la profesión. El Código de Hammurabi reglamentó el acto médico, reconociendo que los médicos podían cometer errores. Dentro de esta evolución existe el surgimiento de la medicina científica. La medicina adoptó características de ciencia en el siglo XVII, con la invención del microscopio, por ejemplo. Luego aparecieron procedimientos más complejos como la cirugía y las vacunas. Así también tenemos que hacer referencia a la medicina y la sociedad moderna, donde Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela, un gran aporte a la medicina. Surgió el concepto de prevención de enfermedades y la división de la medicina en sus diversos campos se fortaleció en el siglo XIX. No, entonces no se olviden que Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela. Este ha sido un gran avance en la medicina. La medicina como una ciencia que avanza. Se ha logrado la erradicación de enfermedades y el tratamiento de otras que antes se consideraban incurables. La medicina actual es una ciencia en constante avance, como también dentro de la historia va a haber retos actuales de la medicina. Además de los aspectos científicos, la medicina enfrenta importantes retos morales y éticos. Incluyen los costos de atención médica, la formación de los médicos y los dilemas éticos actuales. Estos temas son objeto de constante investigación y actualización. Bueno, dentro de la historia tenemos que tomar en cuenta la tradición grecolatina en la medicina. Esta tiene base del pensamiento occidental, se desarrolló en Grecia y se consolidó en Roma. Tiene hincapié en en la filosofía, la ciencia y la práctica médica. En esta hay concepciones mágico-religiosas que van a ser concepciones racionales y naturalistas. En esta se hace referencia a la observación clínica y razonamiento lógico, así también a la sistematización y difusión del conocimiento. En esta época se hace referencia a la medicina hipocrática, ya que Hipócrates de Cos, en los años 460 a 370 antes de Cristo, es conocido como el padre de la medicina. Sentó las bases de la medicina científica, así como también el principio de Piscis, la naturaleza como fuerza sanadora.
Dentro de la medicina hipocrática existen pilares, de las cuales, por ejemplo, hace referencia del rechazo a lo sobrenatural. Existe la teoría humoral, donde dice que la salud depende del equilibrio de cuatro humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. En esta se hace observación clínica, con la importancia del análisis sistemático del paciente y el pronóstico. Hace referencia al juramento hipocrático, donde se establecen los fundamentos éticos de la práctica médica. Dentro de la tradición grecolatina se encuentra la medicina galénica. Galeno de Pérgamo, entre los años 129 a 216 después de Cristo, médico griego al servicio del Imperio Romano, consolidó y amplió la tradición hipocrática. Dominó la medicina europea y árabe durante más de 1000 años. Fue referencia obligatoria en universidades medievales hasta el Renacimiento. Dentro de esto también se cuenta con aportes, como ser la síntesis de medicina, anatomía y filosofía aristotélica, la descripción basada en disecciones animales, el perfeccionamiento de la teoría humoral vinculando humores, temperamentos y órganos, la noción de que la medicina debía basarse en el razonamiento lógico y la práctica clínica. Posteriormente se da la medicina moderna. Esta va a surgir entre los siglos XVI y XIX, con las siguientes características: la ruptura con el dogmatismo galénico, mayor uso de la observación directa, la experimentación y la anatomía basada en disecciones humanas. Así también la consolidación de la fisiología, microbiología y farmacología como parte fundamental de la medicina. Ahí podemos ver en la imagen, ¿no? La disección humana, con Besalio, Harvey y otros, ¿no? Dentro de esto, dentro de esta etapa de la medicina moderna, se da la aparición de hospitales como centros de enseñanza y práctica clínica, integración de la medicina con la ciencia experimental, abriendo paso a la biomedicina. Ahí en la imagen podemos observar, ¿no? Diferentes y muchos estudiantes aprendiendo del profesor, del médico, a través de la paciente o el paciente. Dentro de la medicina moderna también se encuentra el empirismo. Es una corriente filosófica que se da entre los siglos XVII y XVIII, que sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y la observación. Dentro del empirismo también se da referencia al rechazo a especulaciones abstractas sin fundamento práctico, la valoración de la experiencia clínica acumulada por los médicos y el desarrollo de colecciones de casos, historias clínicas y observaciones sistemáticas. Dentro de la medicina moderna también se encuentra la sistematización, esta que se caracteriza por ordenar y clasificar el conocimiento médico de manera lógica y coherente, la clasificación de enfermedades y síntomas, la organización de hospitales y enseñanza médica en universidades, el desarrollo de manuales, enciclopedias y tratados médicos que unificaban la práctica clínica, el establecimiento de protocolos para la enseñanza y la investigación. Dentro de la medicina moderna, el método científico se va a consolidar entre los siglos XVII y XIX como la herramienta fundamental de la medicina moderna. Está basado en la observación, hipótesis, experimentación y verificación, y un fuerte es la investigación basada en pasos sistemáticos, ¿no? Y como podríamos ver en la imagen, el método científico que tiene como
contenido o estructura la pregunta, el investigar, la hipótesis, el experimento, datos, conclusión, ¿no? ¿Cuáles han sido los aportes para el método científico? Por ejemplo, Francis Bacon con la inducción, Galileo Galilei con la experimentación y más tarde aplicado a la biología por Claude Bernard en el siglo XIX. Se tiene como otro aporte el nacimiento de disciplinas como la microbiología a través de Pasteur y Koch, fisiología experimental, patología anatómica a través de Virchow y epidemiología. Otro aporte fue la transformación de la medicina en una ciencia objetiva, verificable y basada en pruebas. Otros aportes, el nacimiento de la biomedicina, la epidemiología y medicina experimental. Estas fueron base para el desarrollo de la medicina basada en evidencia, que hoy en día se la maneja bastante. Bueno, a manera de introducción con el primer tema acerca de generalidades de salud, estamos ya prácticamente terminando este día con la introducción de esto, ¿no? Van a llevar más a fondo y más eh, detalladamente lo del método científico en metodología de la investigación y ojalá todos los que están presentes ingresen a la carrera, van a desarrollar ampliamente todo lo que es la historia de la medicina, metodología de la investigación, el método científico, y es bien bonito, ¿no? Es bien bonito. Por el día de hoy estaríamos concluyendo con este tema. No sé si tuvieran alguna pregunta, tal vez consulta o sugerencia o curiosidad. Buenas tardes, disculpe. ¿En qué turnos vamos a pasar o qué días vamos a pasar con usted? Conmigo van a pasar los días lunes a partir de las 5 de la tarde hasta las 5:45. Licenciada, una consulta. ¿A qué se refiere con método científico? Licenciado, buenas tardes. Sí, sí, hola, hola. Una consulta. ¿A qué se refiere con método científico? El método científico es un proceso sistemático y riguroso para poder adquirir un conocimiento objetivo. Esto se utiliza en metodología de la investigación. Es como dar una secuencia de pasos, de una estructura para poder obtener o poder realizar un trabajo de investigación. Esto lo van a llevar más a fondo en metodología de la investigación, por temas de no confundirles o no darles un concepto a otro concepto. Eso lo van a llevar en metodología. ¿Ya? Es un tema amplio, es muy interesante y es un tema que les va a servir mucho más adelante, ¿no? En cuanto a investigación refiere. Pero lo van a desarrollar en la otra asignatura. Licenciado, una consulta tal vez fuera del tema. ¿Mediante las diapositivas que nos está enseñando se va a basar el examen o hay otros libros de los cuales podemos sacar más información o estudiar más? Lo que nos han comunicado es que en base a lo que se les va a dar, va a ser tal vez la parte de la bibliografía. Yo creo que les van a pasar también el contenido de lo que se está haciendo y se está llevando. Yo creo que ya les van a informar y les van a comunicar. Porque de una bibliografía a otra bibliografía, bueno, la bibliografía hoy en día es extensa, es muy amplia. Yo creo que les van a facilitar la bibliografía para evitar susceptibilidades y que no se confundan más que todo. Una pregunta, Gracias. disculpe, ¿nos van a pasar las diapositivas o no? Yo creo que sí, les voy a preguntar a coordinación y yo creo que nos van a instruir, pero yo creo que sí, se les va a pasar el contenido de lo que se está llevando. Ya, Pero muchísimas una pregunta, gracias. yo se los voy a averiguar y en la próxima clase les comunico. Ya lo he apuntado ahorita y voy a consultar con coordinación. Gracias, licenciado.
Buenas tardes, yo tengo una consulta. Eh, es respecto a al cronograma de exámenes, si va a ser por paralelos. Lo digo porque he ido a preguntar y no se me ha dado una respuesta y tampoco se me envió nada al correo y a lo que tengo entendido ya hay un cronograma exacto, pero ¿se va a considerar la semana de retraso o se va a tomar en cuenta la fecha que dieron, siendo que estamos retrasados respecto a contenido? Porfa. Sí, yo creo que, bueno, es una buena pregunta, justo es igual del otro grupo me han preguntado y voy a ver, voy a ver ese tema y les voy a comunicar. No sé si alguien me puede dar su número, yo lo voy a apuntar y cuando tenga alguna información les voy a informar para que les pueda comunicar a todos. Sin Sí, embargo, creo que tienen grupos y por ahí también se les va a informar, ¿no ve? Licenciado, tendríamos que escribir nuestro número en el chat para que nos Recording pueda stopped. Luz Daniela. no, licenciado. Ángela, tendríamos que escribir nuestro número de chat para que pueda facilitarnos la información o cómo. Tienen grupo, ¿no ve? de hecho, de estudiantes netamente del paralelo no, Ok. solamente admisión, unidad de admisión, creo. Disculpe, tenemos Hay un paralelo grupo, pero L. está bloqueado, solo pueden hablar los administradores. Hay un grupo en Telegram, tenemos grupo y también en WhatsApp. Algunos se han unido a un grupo, han creado. A ver, a la suerte. ¿Quién es Tatiana? Ya ese número lo estoy guardando y le voy a mandar un mensaje. Bueno, si sé algo, le voy a mandar a ella para que les comunique. ¿Está bien? ¿Quién es Tatiana? No hay Tatiana. Ya otro. Dice alguien que sea responsable también porque que esté acá ¿Cuál es tu presente. número? Ah, yo le dicto 752 Ya. 86 36 5. 752-86365. Exacto, Adriana. Adriana. Y para todos los que están en el grupo, me hablan igual al privado en Telegram. Mi número está para todos, así que normal. ¿Puedes repetir su número, por Yo creo que favor? les van a ir comunicando igual Lo todos. voy a poner en el grupo, por favor, un momento. ¿Cuál es el grupo? Solo el grupo de Telegram. Sí, algunos no estamos incluidos en el grupo de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Yo no estoy. Con respecto al Debería grupo, mandar un link para Adriana, unirse al no grupo sé de si WhatsApp. podrías mandar el link del grupo de Telegram a la reunión de Zoom ahorita para que solo se unan los del grupo L, para que no tampoco estén entrando de otros grupos. No sé si lo puedes mandar ahorita para que se unan también los demás. Es que ese no es mi trabajo. Justo por esa misma razón se ha cancelado los anteriores grupos de Telegram porque se enviaba. Tienen que ir directamente a admisión ¿Tú te refieres a facultativa o bien solamente tienen que fijarse en los anuncios ya y les dicen, tienen que dar el número porque así, si ven números agregados, los de admisión van a cancelar el grupo. Esa era la condición. Por eso tienen que ir a la facultad y tienen que tomar el número. Perdón que te corte, pero se están refiriendo al grupo de estudiantes donde vas a comunicar lo que te comunica el licenciado o el doctor? Sí, Sí, ya sí, lo puse en o el sea, grupo. un grupo donde estemos solo Pero estudiantes, ¿cuál o sea, para grupo? que pasemos Sí, información, Pero que dudas, pases todo el eso. link, porfa. Deme un momento para pasar el link al grupo de los del paralelo L, pero no sé si habrá más personas de otros paralelos. Que yo sepa, hasta donde yo sé, es que solo estamos estudiantes del paralelo L, que es un grupo de Telegram. Denme un momento y les paso. ¿No lo puedes pasar aquí? No lo puedes pasar. Sí, por favor, al grupo perdón, Se refiere a un grupo Hazlo, solamente de Ángel. estudiantes. Oiga, En eso, realidad tenemos un ¿No grupo de pueden WhatsApp. pasar el chat de acá, por favor, para poder unirnos?
En el grupo que nos envía nos podemos unir todos y Adriana, ¿nos puedes enviar ahí los comunicados que te envíe el doctor, por favor?